Ya, entonces hoy día terminamos con las diapositivas que hemos estado viendo, que son las iniciales, y empezamos con el tema sobre el cual trata su primer trabajo, su práctica de aula 1. Bien, esta es una estación pluviométrica o pluviográfica incluso porque tiene pluviógrafo. Las estaciones son blancas. Todo esto es la estación, ¿no? Todo esto es la estación. Las estaciones suelen ser blancas porque el blanco refleja más la radiación solar. Entonces absorbe menos radiación y entonces se va a calentar menos y los instrumentos no van a estar expuestos a una evaporación, por ejemplo, ¿no? O al menos se está minimizando, ¿no? El color blanco tiene un reflejo bastante alto, ¿ya? Entonces, esta zona se llama, esta parte de acá, que ahora se las muestro de cerca, es la garita meteorológica, donde está el termómetro, el ciclómetro. Este acá es el pluviómetro. Este es el pluviógrafo. Y casi que ni se nota, pero aquí está el heliógrafo de Campbell. ¿Ya? Ahora les voy a mostrar los cuatro. Entonces, la garita meteorológica, pluviómetro, pluviógrafo y el heliógrafo de Campbell. Bueno, en realidad este sí no se los voy a mostrar de cerca, pero aquí está el anemómetro. El anemómetro permite medir velocidades del viento. ¿Ya? Entonces, esta es la garita meteorológica. Este instrumento se llama ciclómetro. Sirve para medir, además de la temperatura, mide la humedad relativa. Entonces, consta de un termómetro de bulbo seco, así se llama, de bulbo seco. Ven que está expuesto al aire de la atmósfera. Y otro termómetro de bulbo húmedo. Acá hay un recipiente con agua y con una gasa se está humedeciendo constantemente el bulbo, ¿no? Entonces, teniendo estas dos temperaturas, las temperaturas se relacionan con la presión de vapor y la diferencia de presiones de vapor con una pequeña ecuación nos permiten determinar la humedad relativa. Entonces el instrumento mide, además de la temperatura, la humedad relativa. Este es el pluviómetro. Simplemente es un recipiente. Aquí está, yo me paré, digamos, desde arriba, puse la cámara arriba para ver cómo era por dentro, ¿no? Y no sé si lo notan, pero ahí hay un embudo, una especie de embudo. Y entonces eso se hace para que la superficie no esté expuesta a evaporación, porque si yo pongo un balde y, y veo después de 12 horas, veo cuánta agua se ha almacenado, esa agua no es el agua precipitada, es la precipitada menos la evaporación. Entonces, para evitar que la superficie esté expuesta a evaporación, el agua colectada se va por un orificio. Y entonces, visto esquemáticamente es así. Hay dos alternativas. La de la izquierda, simplemente el agua cae a un recipiente de la misma área
Y acá hay una regla graduada y entonces puedo determinar cuántos milímetros se almacenaron. ¿Está bien? Esta superficie no está expuesta a evaporación porque acá esto lo impide, ¿no? Y la otra alternativa es que el embudo sea la boca del embudo, sea un recipiente y entonces tenga graduaciones y en este pequeño recipiente es donde se mida la altura de agua. ¿Ya? Entonces son dos maneras de hacerlo. Y este es el pluviógrafo. El pluviógrafo acá es exactamente igual, en esta parte es exactamente igual. Es la boca de un recipiente con un embudo. Y de acá, del embudo baja a este recipiente. Entonces, en este recipiente, al interior, hay un flotador que está rígidamente conectado a este lapicero. Entonces, a medida que acá, cuando no haya lluvia, el flotador está en el piso, ¿no? En la base. Y el lapicero está acá, en la parte baja de este papel. Este es un papel graduado, cuadriculado, que se coloca en este tambor que va a girar a una velocidad angular, tal que dé una vuelta en 12 horas. Entonces, cuando el flotador está acá abajo, no hay lluvia, el lapicero está abajo, marcando 0. Y esto está girando, entonces va a estar marcando 0, una raya horizontal. De pronto empieza a llover y entonces acá se empieza a almacenar agua, el flotador asciende y como está rígidamente conectado al lapicero, el lapicero también asciende y va marcando cuánto sube. Cuando llega al tope, porque esto tiene una medida máxima, cuando llega al tope, se activa este sifón. Y entonces el sifón desagua este recipiente y el flotador baja a la base. El lapicero baja verticalmente a 0. Y si sigue lloviendo, sigue marcando. ¿Está bien? Se los voy a mostrar en la pizarra. Entonces, ¿cómo es el pluviógrafo? Tenemos... Ay, no sé qué pasa. Ya, tenemos el recipiente. Y tenemos
agua. Y hay un flotador. El flotador está rígidamente conectado a un lapicero. Y aquí está la banda pluviográfica registrando la lluvia. Y entonces, esto tiene un sifón invertido que descarga cuando cuando el flotador llega a un límite, que es cuando el lapicero llega al tope de la hoja, se activa el sifón y baja a cero. Entonces, cuando desdoblen, esto va a ser la banda pluviográfica. Y van a tener algo así. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, algo así. Eso sería un registro de 12 horas, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo tendrían que...? Va uno, va el otro, va el otro. ¿Y este gráfico cómo se llama? El que acabo de dibujar, ¿cómo se llama? ¿Es curva masa de precipitación? Claro, curva masa de precipitación. Entonces, eso es lo que se obtiene, así se obtiene un registro continuo de la lluvia, ¿no? En un pluviógrafo. ¿Está claro? Sí, ingeniera. Bien. Entonces, en el Perú tenemos abundantes pluviómetros, porque ya vieron los sencillos que son los pluviómetros, ¿no? Eso no cuesta mucho, pero ya vieron cómo el pluviógrafo es algo más elaborado, ¿no? Entonces, hay pocos pluviógrafos en el Perú. Hay, pero no son muchos, ¿ya? Entonces, lo que más hay es pluviómetros. Pluviógrafos hay en algunos casos. Como el que les acabo de mostrar. Por cierto, no les he dicho el nombre de la estación. La estación que les estoy mostrando se llama Curahuasi. ¿Ya?
Esta es la estación. No sé si se ve. Curahuasi, que queda en el recorrido de Cusco a Abancay. Esta estación, ¿por qué les muestro esta estación con estas fotos que no son tan buenas? Se pueden encontrar mejores fotos de pluviómetros, garita, pluviógrafo. ¿Por qué les muestro esta estación? Porque yo ya les hablé del Cenami, ¿no? Que yo he tenido malas experiencias con el Cenami, como que no, al menos las personas que atienden como que no son muy eficientes a la hora de entregar los datos. Han mejorado un poco, creo, pero de todas maneras no es una entidad que brille por su eficiencia, ¿no? Y he tenido problemas de que me vendían mala información, tenía que reclamar porque tenía un año, por ejemplo, lo tenía de otra fuente y veía que era diferente y entonces reclamaba, o un dato que no podía ser, cosas así. Entonces, como que yo había estado teniendo muy malas experiencias con el Cenami. Y cuando encontré esta estación, la señora que la dirige, o sea, la que ve las mediciones, vivía al frente, porque por acá pasa la carretera Cusco a Bancay. Entonces, la señora vivía al frente y nos abrió la estación, nos dejó entrar y tomar las fotografías. Y realmente tenía la estación bien cuidada, ¿no? Limpia, sus registros al día, todo muy bien hecho. Entonces, por eso como que le cogí un poquito de cariño a esta estación y por eso es que uso esas fotos, ¿no? Pero si ustedes ponen pluviómetro en el Google o pluviógrafo en el Google, les va a salir fotografías de repente mejor. De hecho, yo he encontrado fotografías mejores, ¿no? Porque en otros países, digamos que para nosotros, la mayoría de estaciones están en el interior, en provincia. En Lima hay una estación en el campo de Marte que la observa el Cenami, pero digamos que nadie se le va a ocurrir comprarse un pluviógrafo, ningún aficionado, ¿no? Comprarse un pluviógrafo y ponerlo en su casa, porque con la poca lluvia que cae acá, entonces difícilmente va a ocurrir eso. Sin embargo, en otros países sí hay aficionados que se compran estos instrumentos, tienen casas de campo, claro, y tienen el dinero y entonces se compran estos instrumentos. Entonces, yo alguna vez encontré fotografías de estos aficionados, eran unos aficionados españoles, y encontré muy bonitas fotografías, ¿no? Pero no las pongo las de la estación Curahuasi por lo que ya les comenté. Esta es la banda pluviográfica vista de cerca, un poco más de cerca, y está el lapicero rígidamente conectado al flotador que está adentro del recipiente. Y este es el heliógrafo de Campbell. El heliógrafo de Campbell es una bola de cristal y debajo de la bola de cristal hay un arco. Y en ese arco se colocó un papel. De hecho, ahí se ve parte de este papel. Este es el papel, un papelito que se coloca ahí en el arco. Y entonces, ¿qué es lo que mide? El número de horas de sol. Entonces, ese arco tiene que estar según la eclíptica del sol.
La eclíptica del Sol es el arco que describe el Sol. Entonces, el arco se coloca desde la bola y debajo de ella hay un arco. Y en este arco se coloca un papel. Que de repente debí ponerlo de otro color. Arco según eclíptica del Sol. Entonces, cuando hay Sol, va a marcar acá en el papel. Voy a poner con otro color el papel. Voy a poner verde como estaba en la fotografía. Entonces acá va un papel. Un papel graduado, ¿no? Entonces ese papel cuando se saca, uno va a observar. Lo voy a poner naranja, ¿ya? Si hubieran nubes, no va a marcar nada, pero si hay sol, va a quemar. Lo van a ver ahí quemado. Las nubes tapan al sol, no pasa nada. No llega el sol a marcar nada. Las nubes dejan ver el sol y otra vez empieza a marcar. Y así, contando las longitudes, se saca el número de horas de sol. ¿Está claro? Este es el heliógrafo de campo. ¿Está claro? Entonces Sí, mide número de horas de sol. Señora, ¿esos datos más o menos para qué sirven? Ah, eso lo van a usar cuando calculemos la evapotranspiración de los cultivos. Cuando querramos determinar cuánta agua necesita un cultivo, cuánta agua se necesita aplicarle mediante riego, ahí interviene el número de horas de sol. La humedad relativa también, la velocidad del viento también. ¿Ya? Entonces seguimos. Esta es una fotografía aérea que, bueno, ya no sé si la siguen utilizando. Bueno, sí, o sea, a veces se hacen levantamientos con drones, ¿no? Y entonces, sí, la técnica que se usa con fotografías aéreas sigue siendo válida, ¿no? Bueno, depende del uso, ¿no? Esta es la carta nacional que ya les mostré y que, por cierto, ya les envié también por correo la carta que van a usar ustedes para la práctica 1. Y cierto que mejor les muestro. De repente no les muestro
la que les ha tocado, pero la carta es así, es de este tamaño. O sea, más o menos es 50 centímetros por 50 centímetros, ¿ya? Entonces, como dijimos que era 1 centímetro cuadrado, 1 kilómetro cuadrado, entonces tienen 2.500 kilómetros cuadrados en total, en todo el cuadrado. Y en todo el cuadrado están las 12 cuencas que les ha tocado. Quiere decir que sus cuencas no van a superar o 2.500 entre 12 sale 208. Sí, sus cuencas no van a superar los 200 kilómetros cuadrados. A algunos le va a salir cuencas no tan grandes, 60, 70 kilómetros cuadrados. A algunos de repente les sale un poco más, 130 kilómetros cuadrados. Ese orden, ¿ya? Si ustedes están trabajando y se encuentran con que les sale un área de 1.000 kilómetros cuadrados, se equivocaron en algún sitio, ¿no? No puede ser, ¿ya? Entonces, sigo presentando. Yo lo que he hecho es escanear la carta completa y eso es lo que les he enviado por correo, el JPG. Y entonces ya les voy a decir cómo tienen que trabajar, lo insertan en AutoCAD y y bueno, y pueden empezar a hacer su trabajo, ¿no? Por ejemplo, delimitar. Con lo primero que van a hacer es delimitar. ¿Está bien? Bueno, ya sabemos delimitar una cuenca. Y acá están las 3 vertientes hidrográficas del Perú. Entonces, gota de lluvia que cae acá, donde está el cursor. Gota de lluvia que cae acá, viene al Océano Pacífico. Gota de lluvia que cae acá, viene al Océano Pacífico, sea por el camino que sea. Gota de lluvia que cae acá, ese es el río Santa, cruza este pongo o este cañón y llega al Océano Pacífico. Gota de lluvia que cae acá, viene al Océano Pacífico. Eso quiere decir que de la cadena occidental de la cordillera de los Andes hacia el oeste, me define a la vertiente del Pacífico, vertiente del Pacífico. Luego, gotita de lluvia que cae acá, encuentra este río, encuentra este pongo. Pongo es donde la cordillera se deprime. Sigue su curso. Encuentra este otro pongo. Sigue su curso. Y encuentra al río Amazonas. Y bueno, y eventualmente al Océano Atlántico. Gotita de lluvia acá igual
por algún lugar va a encontrar su camino, no sé por dónde. Gotita de lluvia que cae acá también encuentra su camino, cruza el Pongo y llega al río Amazonas y luego al océano Atlántico. Y lo mismo por acá. Entonces, de la cadena occidental hacia el este, exceptuando esta parte de acá, es la vertiente. Vamos a ponerle hidrográfica, ¿ya? En el otro caso no me olvidé de ponerle hidrográfica. El Amazonas o del Atlántico. Y esta última pequeñita es la vertiente hidrográfica del Titicaca. Gotita de lluvia que cae acá, llega al lago Titicaca, gotita de lluvia que cae acá, llega al lago Titicaca. ¿Está bien? Entonces el Perú está dividido en 3 grandes vertientes hidrográficas. Vertiente hidrográfica del Pacífico, vertiente hidrográfica del Amazonas o del Atlántico y vertiente hidrográfica del Titicaca. Claro, clarísimo. Sí, ¿no? Y este es otro mapa donde muestra, miren, dice, lluvias acumuladas durante el periodo lluvioso septiembre-mayo. No es un año. Han cogido el periodo lluvioso septiembre-mayo. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. 9 meses. Y aquí está esa zona que yo les hablé, muy lluviosa. Aquí está, las fotos que les he mostrado están acá. En Madre de Dios, y exactamente por acá. Entonces, ven ahí, ¿no? Cuanto más oscuro es, mayor la lluvia. Entonces, esta es una zona muy lluviosa, ¿no? Esa es la zona muy lluviosa en Selva Sur. Es conocida esa zona. Allí está la estación 15.000. Que ya les mostré los datos. Está la estación San Gabán, que también registra datos altos, etc. ¿Ya? Luego, por acá también hay una zona lluviosa, pero no tanto como esta. Ven que este es más oscuro que esto. Por acá también hay una zona lluviosa. Pero en general, no toda la selva es tan lluviosa como esta zona. Ven por acá, ¿no? En San Martín. En San Martín está Tarapoto, que en algún momento del curso les voy a mostrar los datos de la estación Tarapoto. Y vean, o sea, la diferencia, ¿no? Acá las precipitaciones no son tan altas como acá, ¿no? Son altas, es selva, pero no tan altas como acá. O sea, acá estamos hablando de una zona muy lluviosa. ¿Ya? 15.000 está para este lado. O sea, 15.000 está en el Cusco en realidad. Pero está muy cerca de donde estaba la carretera y por eso se usó la estación 15.000, ¿no? ¿Está bien, jóvenes? ¿Se acuerdan de la estación 15.000?
¿Están ahí? Sí, ingeniera. Bueno, si no se acuerdan, acá está la estación 15.000, ¿no? Entonces, ven ahí que dice Cusco, como les decía, la estación 15.000 está en Cusco, pero 15.000 está en Cusco, pero está el inicio de ese tramo de carretera cuyas fotos les mostré, está justo en el límite de Cusco, Madre de Dios y Puno. Ahí en la intersección, justo en ese límite, en esa intersección, hay un puente, el puente Inambari. Ahí empieza el tramo cuyas fotos les he mostrado. ¿Ya? Entonces, 15.000 no está en Madre de Dios, pero está más cerca que la estación en Madre de Dios más cercana, que era Puerto Maldonado. 15.000 está más cerca del tramo que Puerto Maldonado. Entonces, por eso se usó 15.000. Y entonces, bueno, ya conocen estos datos, ¿no? Yo ya les mostré por acá un 276,2 milímetros que ocurrió en febrero del 77, ¿no? Ese es el máximo registrado con los datos comprados hasta el 2004. Y entonces, para que vean órdenes de magnitud, les muestro los datos de la estación Curahuasi. La estación Curahuasi es la estación cuyas fotos les acabo de mostrar. Entonces se queda les dije, está en la ruta Cusco-Abancay, pero su ubicación, digamos, geográfica política es departamento de Apurímac, provincia de Abancay, distrito Curahuasi. Y entonces miren los valores. Esto es precipitación mensual. Ustedes ya saben que es una precipitación mensual. Es la suma de las precipitaciones diarias. O sea, es una precipitación producida en un mes. Y en este lugar que califica como lluvioso, quizás de hecho no tanto como 15.000, pero miren, hay valores de 252,1, pero esto es mensual. Acá hay un 226,9 mensual. Por acá hay un 206,4 mensual. En 15.000 eran valores diarios. Por acá hay un 202,8 mensual. No sé si por acá hay algún 200, creo que no. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta respecto a esta estación? Ingeniera, ¿qué significa T en los registros? T es traza. Traza. Traza es rastro. O sea, ahí la precipitación, no encontraron el pluviómetro seco. Había un rastro de agua, pero no llegó a ser 0,1 milímetros. Entonces, no podían poner 0,1, pero tampoco ponen 0,0 porque en realidad hubo un rastro. Entonces le ponen traza. Para fines prácticos, cuando trabajamos con los datos, lo reemplazamos por 0,0. Pero para fines formales, digamos, se indica traza, ¿no? Que hubo un rastro de agua, pero que no llegó a 0,1. Y la otra pregunta que debería aparecer es, ¿qué es SD? Sin dato. Por acá ven varios SD. Acá hay 3 meses sin dato y acá hay 1 mes sin dato. Entonces, eso se tiene que completar. Se completa. Hay una parte del curso muy pronto donde vamos a ver completación de registros
De hecho, ese es su segundo trabajo del curso, completar registros, ¿no? Cuando son precipitaciones diarias, mensuales, anuales, no se trabaja con registro incompleto, se completa. No es que van a adivinar qué valor se produjo, sino simplemente lo completan de la mejor manera posible, ¿no? De manera que no altere al registro. ¿Ya? Y entonces ahí termina esta parte. Y acá sí está bien. Y ahora pasamos a otra parte, que es características físicas de una cuenca, y sobre lo cual va a ser la práctica de aula 1, que ya se las colgué en el aula virtual y cuya carta nacional ya se las envié por correo. Creo que solo tienen 7 días para descargarlo, así que descárguenlo pronto, ¿ya? Entonces, considerando la proyección horizontal de la cuenca, tenemos, la principal es el área de la cuenca. Suele expresarse en kilómetros cuadrados. Sus cuencas no son ni pequeñas ni grandes, son medianas. Y sus áreas las van a expresar en kilómetros cuadrados. Cuando se tienen cuencas muy pequeñitas, a veces conviene expresarlas en hectáreas. Una hectárea son 100 por 100 metros, o sea, 10 a la 4 metros cuadrados. Un kilómetro cuadrado es 10 a la 6 metros cuadrados. Entonces, cuando son valores pequeñitos, se puede usar hectáreas, pero en su trabajo ustedes no van a ser pequeñitas, entonces van a expresarlas en kilómetros cuadrados. Y es lo usual, ¿no? Kilómetros cuadrados es lo usual. Y luego pueden obtener el perímetro y la longitud de la cuenca. Entonces acá pasamos a la pizarra para ir mostrándoles qué es lo que ustedes tienen que hacer. Ya. Entonces, lo primero que tienen que hacer en su trabajo es características físicas de una cuenca. A cada grupo le ha tocado una cuenca. Entonces, lo primero que van a hacer es insertar carta, que está en formato JPG, en AutoCAD. Algunos usan Civil, pueden usar Civil si desean. Si desean, usan Civil. Ustedes son libres de usar lo que ustedes quieran. Insertan la carta JPG en el AutoCAD. Luego, escalar. Eso es lo primero que tienen que hacer. Usan el comando Scale. Seleccionan Reference. Se acercan a un cuadradito que esté más o menos central, digamos, de su cuenca. Pican un punto, pican el otro, y les va a decir, me parece que les dice New Length, o sea, nueva longitud. ¿Y qué van a poner ustedes? 1 kilómetro. Bueno, en realidad se suele colocar como unidad de dibujo el metro,
Entonces pondrían 1000. Porque sí, claro, eso es 1 kilómetro, pero es mejor trabajar en metros, ¿ya? Y entonces luego cuando ustedes tengan el área, pues lo dividen entre 10 a la 6 y así lo tienen en kilómetros cuadrados, ¿ya? Tercero, calcar río o quebrada. En color azul, ¿no? Porque usualmente para el agua se usa el color azul. Ahora, algunos prefieren conseguir, por eso les he puesto el número de la carta. Algunos lo que hacen es conseguirse la carta digitalizada que está disponible, me parece que está en el Ministerio de Vivienda. No recuerdo bien si es en el Ministerio de Vivienda, creo que sí, que ahí están las cartas digitalizadas. Entonces, algunos prefieren trabajar con la carta digitalizada y así no tienen que calcar. Pero la cuenca es tan reducida en tamaño que en realidad calcar no es tampoco un trabajo muy grande, ¿no? Pero bueno, ustedes son libres de hacerlo como ustedes quieran. Calcar río quebrada. Entonces ustedes van a tener su río quebrada, no solamente donde diga el nombre, ¿no? Sino todos sus afluentes. Todos sus afluentes los calcan. Y entonces, ustedes obviamente van a tener acá curvas de nivel. Y por acá alguna cerrada de repente. Entonces, ya les voy a decir qué curvas de nivel calcan. No se calcan todas, se calcan algunas. Y entonces delimitan. Yo les estoy diciendo el punto de interés, hasta dónde van a delimitar o desde dónde. Y entonces delimitan. Delimita. Entonces eso es 4. Delimitar cuenca. Si desean, ustedes ya pueden empezar la delimitación y yo se las puedo ir revisando al final de la clase. O sea, nos tomamos unos 20 minutos de la clase para revisar a los que hayan traído su cuenca. ¿Ya? Y entonces el AutoCAD tiene el comando área. Entonces uno selecciona el objeto, pone el cursor acá, se enciende toda la delimitación. Ya vieron que la polilínea, yo uní las polilíneas, ¿no? Tiene que ser una sola polilínea cerrada para que su área esté bien. Y entonces les va a dar el área. Y el perímetro, les va a dar también les va a dar área y perímetro. Y la longitud de una cuenca se mide en línea recta. Entonces trazan una recta desde el punto de interés hasta la divisoria, siguiendo más o menos una línea paralela al cauce principal. Esta es la longitud L. Entonces, para la longitud L, ustedes van a usar el comando dist. Y entonces van a tener la longitud L.
¿Está claro hasta ahí? Yo he delimitado la cuenca con 3 curvas de nivel, pero ojo que ustedes no es con 3, es con muchas curvas de nivel que se delimitan, ¿no? No todas las tienen que calcar por si acaso, pero para delimitar se usan todas las curvas de nivel disponibles. Y queda bonita la cuenca. ¿Listo? ¿Comprendido todo? Entonces, como dije, primero insertan la carta en el AutoCAD. La insertan como imagen. Usan el comando Scale para que esté a escala. Luego, calcan el río Quebrada, o si obtienen el digitalizado, ya está calcado. Lo tienen claro, si quieren lo resaltan, ¿no? Porque el río les da una indicación de por dónde va la delimitación. O sea, por eso es importante señalar el río o quebrada. Señalar bien todos sus afluentes para que mi delimitación no vaya a cometer este error, ¿no? No vaya a cometer este error de irse por acá. Eso sería un error garrafal, ¿no? Que por si acaso lo han cometido, no es por gusto que les digo, ¿eh? ¿Ya? Entonces, señalan bien, resaltan bien su río o quebrada, todos sus afluentes, y se ponen a delimitar usando todas las curvas de nivel. Con detalle lo delimitan bonito. La delimitación puede ser rojo, puede ser magenta. Ya ustedes decidan, ¿no? Puede ser verde. Ustedes escogen. Las curvas de nivel son sepia o marrón o naranja, ¿no? Entonces la delimitación no va a ser ni naranja ni azul. Entonces ya ustedes escogen si rojo, magenta, verde, el que ustedes quieran. Por favor, no usen amarillo. Entonces ya tienen el área, el perímetro y la longitud. La longitud, no se olviden, es en línea recta. Y entonces, con esos 3 parámetros pueden obtener unos coeficientes. Ojo que tanto en la diapositiva anterior como en esta, se está haciendo hincapié en que ustedes están considerando la proyección horizontal de la cuenca. Así se trabaja con la proyección horizontal. ¿Ya? Bien, entonces pueden obtener estos 2 coeficientes. El coeficiente de forma, que es el área entre la longitud al cuadrado, y que me dice cuán alargada es la cuenca. Ambos en realidad me dicen, pero digamos que más, a ver, el coeficiente de forma K sub F, que se calcula como área entre la longitud al cuadrado, me dice cuán alargada es la cuenca. Y el coeficiente de compacidad K sub C, que ese coeficiente es 0,282, ya se los voy a mostrar en la pizarra de dónde sale. En realidad, K sub C es la relación entre el perímetro de la cuenca y el perímetro de un círculo de área igual al área de la cuenca.
O sea, el coeficiente K sub C me dice cuán circular es la cuenca. O mejor dicho, cuán no alargada es la cuenca. Entonces, a fin de cuentas, los dos me están hablando de cuán alargada o redondeada es la cuenca. Y entonces dice ahí, solo considerando estos coeficientes, que ojo, estos coeficientes están considerando una figura plana, una figura geométrica, ¿ya? No son determinantes. Solo considerando estos coeficientes, si KF es alto y o KC es cercano a la unidad, se trataría de una cuenca de respuesta rápida. ¿Por qué? Porque si KF es alto es porque L es bajo, o sea que no es alargada, es un poco redondeada. Y si KC es cercano a la unidad, obviamente sería redondeada, ¿no? Porque cuando KC es 1, es un círculo. Entonces, cuanto más redondeada sea la cuenca, la respuesta, ¿y esa respuesta de qué será? Respuesta precipitación caudal. La respuesta precipitación caudal es más rápida. Y eso se los voy a mostrar acá. Entonces, esta es una cuenca que obviamente es alargada. ¿No es cierto? Entonces, tiene un ancho D y una longitud 2L. Y vamos a dibujar una cuenca de la mitad de la longitud y el doble del ancho. Entonces, el área en ambos casos es 2DL. Coeficiente de forma 1. 2DL era área entre longitud al cuadrado, entre 2DL, 2L al cuadrado. O sea, coeficiente de forma 1 igual D entre 2L. ¿Está bien mi cálculo? Sería 4L cuadrado entre 2L, 2L, D entre 2L. Y coeficiente de forma 2 va a ser 2DL entre L cuadrado. O sea, coeficiente de forma 2 igual 2D entre L. O sea, coeficiente de forma 2 es igual a 4 veces coeficiente de forma 1. Y a todas luces, ¿cuál llega más rápido a la salida? ¿En cuál el agua llega más rápido a la salida? Pues acá hay mayor recorrido que hacer que acá donde el agua llega más rápido. Entonces, respuesta PQ rápida. Y esta respuesta PQ lenta. Y, a ver, ¿listo?
¿Listo? Sí, ingeniera. Ya. Entonces, ahora nos falta KC. KC, dije, perímetro de la cuenca entre perímetro de un círculo de área igual al área de la cuenca. Entonces, ¿cómo sería el perímetro de ese círculo? Ese círculo tendría pi d cuadrado sobre 4 igual área. O sea, d igual raíz de 4a sobre pi. ¿No es cierto? Entonces, KC sería P entre el perímetro de ese círculo, pi por D. O sea, nos queda acá raíz de 4pi por área a la 1/2. Y esto tiene que ser 0,282p entre área a la 1/2. Como les escribí en la diapositiva. A ver, por si acaso voy a verificar. 4 por pi raíz inversa, 0,282. Está bien. Y entonces, KC es igual a 1 si es un círculo. Si es un círculo. ¿Cuál de estas cuencas parece más un círculo? Se acerca más a un círculo, ¿la 1 o la 2? La 2, ingeniero. Claro, la 2. Entonces, llegamos a la misma conclusión. Cuanto mayor sea KF, a mayor KF, y KC cercano a 1, entonces la respuesta PQ es rápida. Pero ojo, estos factores no son determinantes porque me están considerando una figura plana, una figura geométrica. A alguien se le ocurrió hacerlos y están en la literatura, pero determinantes no son por si acaso. ¿Seguimos? Ingeniero, un momento para copiar, por favor. Ya. Ingeniera, disculpe, ¿puede mencionar qué implicancias tiene si es rápida, tiene una respuesta PQ lenta o rápida? Claro, cuando llueva, el agua va a llegar rápidamente a la salida, entonces se puede producir un caudal más alto, ¿no? En cambio, cuando es lenta, el agua tarda en llegar y entonces la onda de avenida va a estar más amortiguada, ¿no? Más, la palabra exacta es, atenuada. Ingeniera, ¿Sí? ¿por qué le dice respuesta PQ? ¿El PQ de qué? Precipitación caudal, precipitación Eh, caudal. Ingeniero, una pregunta. ¿Ya? El coeficiente
de compacidad que puso en la primera fórmula que está en la pantalla es el perímetro de la cuenca entre el perímetro equivalente de un círculo, ¿verdad? ¿O cómo es eso? Es el perímetro de un círculo de área igual al área de la cuenca. Ya, genial, gracias. ¿Terminaron, no? ¿Ya puedo seguir? Sí, ingeniera. Bien, entonces, les repito, solo considerando estos coeficientes, si KF es alto y o KC cercano a la unidad, se trataría de una cuenca de respuesta rápida. Sin embargo, intervienen otros factores como el relieve de la cuenca. Esto sí es más determinante. El relieve de la cuenca, la cobertura vegetal, la densidad de drenaje, etcétera, los cuales, bueno, la cobertura vegetal no la vamos a ver ahora, pero la pueden ver ustedes en la carta. Pero el relieve de la cuenca, que en cierto modo nos indica la pendiente de la cuenca, ¿no? Entonces la pendiente, obvio, una cuenca de mayor pendiente tendrá una respuesta PQ rápida. Una cuenca medio plana tendrá una respuesta PQ lenta. Entonces, eso es más determinante que estos dos coeficientes, ¿no? La densidad de drenaje, que lo vamos a ver también, porque la densidad de drenaje tiene que ver con cuántos cursos de agua drenan a la cuenca. Cuantos más cursos de agua drenen la cuenca, la respuesta PQ va a ser más rápida. Bien, entonces veamos el relieve de la cuenca. Para el relieve de la cuenca se dibuja una curva ipsométrica. A ver, espérenme un ratito, ahorita vengo ya. Un ratito, espérenme 3 minutos.
Ya. Entonces, para el relieve de la cuenca se elabora la curva hipsométrica. La curva hipsométrica puede elaborarse de varias formas. Acá está representada una curva hipsométrica adimensional. No siempre se representa de esta manera, ¿ya? Ahora en la pizarra les voy a mostrar otra representación que es más usual, ¿no? Pero, ¿qué es lo que me dice una curva hipsométrica? ¿Qué área de la cuenca está por encima de qué elevación? Acá les dice, ¿no? A sub I es subárea sobre la elevación E sub I. A sub C, área de la cuenca. Catchment es cuenca, área de la cuenca. E min, elevación mínima de la cuenca. E max, elevación máxima de la cuenca. ¿Ya? Entonces, mejor se los dibujo en la pizarra como suele presentarse. Y la curva hipsométrica, aunque mejor sería que la obtengamos. Entonces, ya. Por acá bajaría el curso de agua. Y bueno, nos dicen que nuestro punto de interés es este, por alguna razón, ¿no? Entonces empezamos nuestra delimitación. Y ahí está nuestra cuenca, ¿no? Una cuenca medio alargada. Entonces vamos a ponerle numeritos a la elevación. Esto sea 1100, 1150, 1200, 1250, 1300. ¿Ya? Y por acá, en algún lugar, debe estar la elevación 1050. ¿No? En algún lugar. Entonces, por interpolación, según esta longitud y esta otra longitud, determinamos la elevación del punto de interés, ¿no? Entre las cotas 1050 y 1100. Digamos que es elevación mínima, esa sería la elevación mínima. Digamos que es, a ver, si esto es un tercio, o sea, si esto es 1 y este de acá es 2, entonces esto sería más o menos 1065, digamos. Vamos a ponerlo con número entero para no poner decimales. ¿Qué se hace en la parte alta? En la parte mínima se hace así, interpolando. Ahora, en la parte alta, ¿qué se hace? Si tienen suerte, la carta les va a señalar acá una crucecita y les va a decir la cota. Es una punta de cerro y les va a dar la cota. Si tienen suerte, puede ser que sea el caso. Y si no, ¿ustedes qué hacen? Elevación máxima igual.
No es 1300, porque ahí ven que hay un área de cuenca por encima de 1300. Y no es 1350 porque ustedes no ven ninguna curva de nivel 1350. Entonces se ponen en el caso de que está en la mitad, en la semisuma de ambas elevaciones. Entonces sería 1325 metros sobre el nivel del mar. ¿Está clara esa parte? ¿Sí? Ingeniera, Bien. ¿por qué no era 1300? Porque ahí ustedes ven un área pequeñita, pero la ven, ¿no? Ahí hay un área pequeñita. Esta. ¿La ven? Que está Sí, por sí, encima ingeniera. de 1300. Entonces la elevación máxima no puede ser 1300. ¿Ya? Y entonces hacen su tablita. Elevación, área. Vamos a poner primero delta de área. O sea, sí, delta de área. Entonces, ustedes lo pueden hacer de frente, pero yo lo voy a hacer como delta de área. Entonces, para la elevación 1325, yo tengo un área 0. ¿No? Por encima de 1325 no hay cuenca, porque esa es la elevación máxima. Por encima de 1300 tengo un delta de área, ese achurado plomo pequeñito, vamos a poner que es 5 kilómetros cuadrados. Lo voy a poner entre los dos, 5 kilómetros cuadrados, entre 1300 y 1325. Quiere decir que estoy acumulando un área de 0 más 5, 5 kilómetros cuadrados. Entre 1300 y 1250 tengo esta área. Y esa área, si lo plomo es 5, esa área es fácilmente... ¿Cuánto creen que sea? Yo le pondría 45. Entonces eso quiere decir que 5 más 45 tengo 50 kilómetros cuadrados por encima de 1250. Luego, entre 1250 y 1200, ¿cuánto tengo? Esta área de acá. Entonces, si la verde era 45, ¿cuánto creen que sea esa? No sé si es 90. más. ¿Cómo? Ah, 90 decía. ¿Tanto? Yo diría que 70. Entonces tenemos 50 más 70, 120 kilómetros cuadrados por encima de 1200. Y así seguimos. Esa área de ahí sería 100. Entonces tenemos 220 kilómetros cuadrados encima de 1150. Siguiente. Hasta 1100.
De 1150 a 1100. ¿Cuánto hay? A ver si yo diría que sería 75. Entonces tenemos 295 kilómetros cuadrados por encima de 1100. Y por encima de 1065 tengo este pedacito de acá, que sería más o menos 20. ¿Están de acuerdo conmigo en que es 20? Y entonces tenemos 315 kilómetros cuadrados por encima de 1065. Área de la cuenca, ¿cuánto es? Área de la cuenca. ¿Muy obvio o no me están siguiendo? 315. Claro, 315 kilómetros cuadrados. Y entonces graficamos. Área, elevación. Metros sobre el nivel del mar, kilómetros cuadrados. Entonces vamos a poner 100, 200, 300. 50, 150, 250, 350. 1050. 1100. 1200. 1300. 1350. Entonces, ¿qué tenemos? 0, 1325. 5, 1300. 5 es casi nada, ¿no? 50, 1250. 120, 1200. 220, 1150. 295, 1100. Y 315, 1065. Y entonces ahí está nuestra curva ipsométrica. Esta es la curva ipsométrica. Lo que sí se estila es poner la abscisa en porcentaje, o sea, porcentaje de área. Eso sí se estila. Pero poner la elevación adimensional como estaba en el gráfico, que ese gráfico lo saqué del libro del doctor Ponce, eso no es tan usual. Pero poner el área en porcentaje, eso sí. Y entonces ya tienen su curva ipsométrica. ¿Listo? ¿Listo?
ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, entonces seguimos. Ahora podemos hallar, primero, antes de hallar la pendiente, podemos hallar elevaciones. Elevación media, elevación mediana y elevación media ponderada. Entonces veamos. Altitudes características de la cuenca. La altitud media es la más sencilla. Simplemente es la elevación máxima más la elevación mínima entre 2. O sea, no interviene el relieve. La altitud mediana, ay, ya que me he equivocado. La altitud mediana es ¿qué altitud? El 50% del área de la cuenca se halla por encima y por debajo de esta altitud. Y esta sí depende de la curva ipsométrica, del relieve. Necesito la curva ipsométrica para determinar la elevación mediana. Y la altitud media ponderada también se obtiene a partir de la curva ipsométrica. ¿Ya? Les voy a mostrar en el gráfico. En el gráfico que hemos hecho, ¿cómo sería? Entonces, elevación media. Simplemente semisuma de elevación máxima y elevación mínima. 1325 más 1065 entre 2. Esto sería 2390 entre 2. $1195. Elevación mediana. Igual. Es la que corresponde al 50% de la cuenca. Entonces, si la cuenca tiene un área de 315, el 50% es 157,5 y eso está por acá. ¿Están de acuerdo? Entonces tengo que hallar qué elevación acá le corresponde a 157,5. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, ingeniera. Ya. Entonces, interpolo. Elevación mediana menos 1200 entre 1150 menos 1200, lo escribo si quieren, es igual que 157,5 menos 120 entre 220 menos 120. Y entonces calculamos. $1181,25. Ven que la elevación media y la elevación mediana no coinciden, no tienen que coincidir porque parten de dos conceptos distintos, o sea, no son lo mismo.
es lógico que salgan diferentes. Una es la elevación media, otra es la elevación mediana. ¿Listo para mostrarle la elevación media ponderada? ¿Me avisan? Sí, está bien, ingeniera. Ya. Entonces, la elevación media ponderada, ¿cómo se obtiene? Es a partir de la curva hipométrica. La elevación media ponderada es una elevación tal que esta área, vamos a llamarle A, es igual a esta área y que por consiguiente también sería A. Creo que he dibujado un poco chueca la raya, pero bueno, debe ser horizontal. Entonces, si lo pueden hacer hasta abajo si quieren, hasta 0, como quieran. Si esta área de acá, esto es B, A más B, igual. Si miran este A, ¿cuánto es A más B? ¿Qué es A más B si miran ese A? ¿Base por altura? No, ¿por qué base por altura? Sería área bajo curva isométrica. A más B, área bajo la curva isométrica. ¿Lo ven o no lo ven? Sí, genial. Ya. Y si miran este A, ¿cuánto sería A más B? Este es el A círculo y este es el A rombo. ¿Cuánto es A más B? Sería 315 por la altura ponderada. Claro, sería la elevación media ponderada por el área de la cuenca. Entonces, tengo que hallar el área bajo la curva isométrica, lo divido entre el área de la cuenca y ya tengo la elevación media ponderada. Entonces, a ver, ¿cómo hallo el área bajo la curva isométrica? Entonces, área bajo curva isométrica, igual. Trapecios. Ustedes lo pueden hacer como ustedes deseen. Hay algunos alumnos que hacen un ajuste y luego lo integran. Hay alumnos que insertan el gráfico en AutoCAD y luego le hallan el área. Como ustedes quieran. Yo lo voy a hacer con trapecios. Si lo hacen con trapecios, está bien también. ¿Ya? Área bajo curva isométrica sería 1325 más 1300 entre 2. ¿Por cuánto? Estoy calculando el área del primer trapecio. 1325 más 1300 entre 2 por... ¿Por 5? Claro, por 5. Más 1300 más 1250 entre 2 por ¿cuánto? Por 45 sería.
Claro. Más 1225 por 70 más 1175 por 100 más 1125 por 75 y más 1100 más 1065 entre 2 por 20. ¿Cuánto es esto? Ustedes también calculen. $373,212.5 en general. Así a mí me sale 1.123.212,5. Ah, pero está mal. Está mal mi cálculo. Lo borro. Mm. A ver, lo vuelvo a calcular. Sí, está bien. ¿Cuánto me dijo usted? 373,212.5. Sí, está bien. Entonces eso lo divido entre 315 y me sale 1184,8. Y ya está. Más o menos están por ahí las tres, pero ojo, no tienen que ser cercanas ni nada. Son tres conceptos diferentes, tres altitudes. Altitud media, altitud mediana, altitud media ponderada. No se promedian los tres valores, no, son diferentes. ¿Listo? Ingeniera, ¿puedes subir un poco para copiar la parte de arriba, por favor?
Está bien, gracias. ¿Listo? Sí, sí, ingeniero. Y luego podemos obtener la pendiente promedio de la cuenca. Para la pendiente promedio de la cuenca hay varios métodos. Un método muy laborioso es el método de la cuadrícula, que de repente lo van a encontrar en algunos libros, ¿no? Pero el método de la cuadrícula, yo diría que podría valer la pena usarlo en una cuenca grande, ¿no? Pero en una cuenca como las que ustedes van a estudiar, lo que queremos solamente es un orden de magnitud. Entonces, con este método que es más sencillo, me parece que es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que hace? La pendiente de la cuenca va a ser sumatoria de LI, donde LI es longitud de cada curva de nivel al interior de la cuenca, por desnivel entre curvas de nivel consideradas entre el área de la cuenca. M, número de curvas de nivel al interior de la cuenca. Y ahí es donde yo les sugiero ya no trabajar con todas las curvas de nivel. Si les es fácil hacerlo, lo hacen. O sea, como quieran. Pero no es necesario que lo hagan con todas las curvas de nivel. Lo que sí es importante es que tengan igual delta de H en todas las curvas de nivel. Como ven acá, delta de H, ¿cuánto es? Ahí le dijeron S igual sumatoria de longitudes por delta de H entre área. ¿Cuánto es delta de H? $50, ingeniero. Claro, 50 metros. Metros. Y entonces los LI. No sé si hacerlo con esto. Este es un LI. Este es otro LI. Dentro de la cuenca. Longitud de la curva de nivel dentro de la cuenca. Longitud de la curva de nivel dentro de la cuenca. Longitud dentro de la cuenca. Entonces, cada uno de esos es LI. Ven que es hasta los límites de la cuenca. En este caso están cada 50 metros, pero ustedes lo pueden hacer cada 100 metros o cada 200 metros. Allí en la hoja de la práctica les indico con que hayan 6 u 8 curvas de nivel dentro de la cuenca es suficiente, ¿no? Ahora, si quieren hacerlo con todas, porque les es fácil hacerlo, háganlo, no hay problema, lo pueden hacer. Pero si quieren solamente usar algunas,
Con que hayan 6 a 8 curvas de nivel dentro de la cuenca, suficiente precisión. Entonces, se dañan las longitudes. ¿Para eso qué comando van a usar? ¿Qué comando del AutoCAD? Porque usted desea que trabajen con la carta JPG, o sea, con el digitalizado, ustedes van a tener curvas de nivel que siguen fuera de la cuenca. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Acá lo voy a poner. ¿Qué tienen que hacer aquí? Break. ¿No? Lo mismo que acá. Break. ¿Sí, no? Y luego, ¿qué comando? List. Se ponen el cursor acá, Enter, y buscan donde dice length. Y ese es LI. Está bien, ¿no? Ustedes manejan eso, ¿no? ¿Sí? Contéstenme, por favor. Sí, ingeniera, está bien. Sí, ingeniera. Ya, entonces, sea en el digitalizado o sea con la JPG, van a obtener cada una de esas longitudes, la suman, lo multiplican por 50, la longitud es en metros, para multiplicarlo por 50 metros entre el área de la cuenca en metros cuadrados. Ojo que la pendiente de la cuenca les va a salir alta, porque ustedes están trabajando con quebradas. De repente por ahí a alguien le tocó un río, pero igual las pendientes, como es parte alta, están en nacientes, las pendientes son altas. O al menos más altas que las de su cauce principal, que eso ya lo vamos a ver la siguiente clase. ¿Listo? Muy bien, voy a pasar lista. El tema de hoy es características físicas de una cuenca. Barbarán. Presente, ingeniera. Cabrera. Presente, ingeniero. Calle. Presente, ingeniera. Campos. Presente, ingeniera. Castillo. Presente, ingeniera. Centeno. Presente, ingeniera. Contreras. Kulki. Presente, ingeniera. Ercilla. Ercilla la veía entrar. Guamaní. Presente, ingeniero. Guanaco. Presente, ingeniera. Justiniano. Maldonado. Presente, ingeniera. Maraví. Presente, ingeniera. Martínez. Presente, ingeniera. Merino. More.
Presente, ingeniera. Ochoa, Presente, ingeniera. Ortiz, Ortiz, presente, ingeniera. Paitanmala, Presente, Paitanmala, ingeniera. Palante, Presente, ingeniera. Ponce, Presente, ingeniero. Quesquén, Presente, ingeniera. Ramos, Presente, ingeniera. Rivera, Presente, ingeniera, buenos días. Rodríguez, Presente, ingeniera. Rojas, Salazar, Presente, ingeniera. Santos Fernández, Santos Fernández presente, ingeniero. Santos Villena, Presente, ingeniera, buenos días. Segovia, Presente, ingeniera. Takuri, Vázquez, Presente, ingeniera. Ventura, Presente, ingeniera. Vergara, Presente, ingeniera. Vilches. Presente, ingeniera. Bien, entonces están ausentes Takuri, Rojas, Merino, Justiniano. Ingeniero Rojas. Rojas Cueva dijo presente por el chat. Ercilla y Contreras, 5, o sea, deberíamos estar acá 32 y hay 34. Contreras también dice presente por el chat, ingeniera. Contreras y Takuri. Entonces, 3 ausentes. Deberíamos estar 34, está bien. Muy bien, jóvenes. ¿Tienen alguna consulta? ¿Han revisado su práctica de aula 1? Está en el aula virtual. Allí está indicado paso a paso qué es lo que tienen que hacer, más o menos. Si desean, ya el viernes pueden traer su delimitación. Algunos grupos, no todos, porque es poco a poco que puedo ir revisándoles. ¿Está bien? Entonces si no tienen ninguna consulta, ¿no tienen consulta? Yo tengo una duda, me están consultando si va a haber algún tipo de recuperación de la clase que no hemos tenido. No, porque cuando es con descanso médico no hay recuperación, no se recupera. Se reprograma, o sea, yo tengo que reprogramar el curso. Está bien, ingeniera, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces dejo de grabar.